Mi hermano, mi propia sangre, me cortó de su vida por 9 largos años. Su razón, mi esposa te llamó basura. Eso fue todo. Una simple frase, dicha con una frialdad que aún me congela el alma. ¿Basura? ¿Yo? Después de todo lo que habíamos pasado, de crecer juntos en ese humilde barrio de la Ciudad de México, compartiendo un solo plato de frijoles para dos. Recuerdo la última vez que lo vi, bajo el sol abrasador de la Plaza Garibaldi, con la música de los mariachis sonando a lo lejos, ajena a la tormenta que se desataba entre nosotros. Sus ojos, antes llenos de cariño fraternal, ahora reflejaban un desprecio que nunca creí posible. En ese instante algo se rompió dentro de mí, pero también algo se encendió. Una llama fría y persistente. 9 años de silencio. 9 años de llamadas no contestadas, de puertas cerradas. 9 años donde mi nombre era un eco prohibido en su casa. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que cada rechazo, cada lágrima, no me destruyó. Me forjó, me transformó. Y un día el destino, con su ironía perfecta, me puso en una posición donde la basura tuvo la oportunidad de comprar no solo su pasado, sino su futuro. Y la forma en que lo hice. Eso es una historia que jamás olvidarán. Mi nombre es Alejandro. La mañana que cambió todo, el sol de la Ciudad de México apenas asomaba, tiñendo de naranja el horizonte sobre el Popocatépetl. Recuerdo el olor a pan dulce y café que mi mamá preparaba, un aroma que siempre me traía paz. Pero ese día, la paz se rompió en 1000 pedazos. Mi hermano Ricardo llegó a la casa con una furia que nunca antes le había visto. Sus ojos, normalmente tan cálidos, ardían con una intensidad helada. Entró como un torbellino, empujando la puerta con tal fuerza que el marco crujió. «Alejandro», gritó, su voz resonando por toda la casa. «¿Qué le dijiste a Sofía?» Sofía era su prometida, una mujer que desde el primer día me miró con desprecio, como si yo fuera una mancha en el impecable historial de Ricardo. Intenté calmarlo, explicarle, pero él no me dio oportunidad. Me llamó basura, Ricardo. Dijo que no sirvo para nada, que soy un estorbo para ti. La voz de Sofía, aguda y melodramática, se escuchaba desde el teléfono que Ricardo sostenía, amplificada para que todos la oyéramos. La mentira de Sofía era tan absurda que me quedé sin habla. Yo nunca le diría algo así a nadie, mucho menos a la prometida de mi propio hermano. Pero Ricardo ya había tomado su decisión. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. «No quiero volver a verte, Alejandro. Eres un veneno para mi vida». Me cortó de su vida, de la familia, de todo. 9 años de silencio, de vacío, de una herida que nunca sanó. Esa fue la semilla de mi resentimiento, la promesa silenciosa de que un día Alejandro volvería. 9 años pueden parecer una eternidad, pero para mí, cada día era un recordatorio fresco de la injusticia. La herida que Ricardo me había infligido se negaba a sanar. No era solo el dolor del rechazo, era la humillación, la sensación de haber sido desechado por la mentira de una mujer que solo buscaba ascender. Esa noche la promesa de que yo, Alejandro, volvería y haría pagar a Ricardo por su traición, se grabó a fuego en mi alma. Los primeros años fueron los más duros. Sin el apoyo de mi familia, sin un rumbo claro, me sentí perdido en la inmensidad de la Ciudad de México. Trabajé en lo que pude, desde mesero hasta ayudante de construcción, apenas sobreviviendo. Veía a otros hermanos compartir risas, celebrar juntos, y la envidia me carcomía. La imagen de Ricardo, tan seguro de sí mismo, tan ciego a la verdad, me impulsaba a seguir. No era solo por mí, era por mi madre, quien había llorado en silencio por la ruptura familiar, y por la verdad que Ricardo se negaba a ver. Un día, mientras limpiaba mesas en un pequeño café, escuché una conversación sobre el mundo de la programación y la tecnología. Algo en esas palabras encendió una chispa. No tenía nada que perder, así que empecé a investigar, a leer todo lo que caía en mis manos. Mis noches las pasaba aprendiendo, devorando tutoriales, descifrando códigos. Dormía poco, comía rápido, todo mi ser enfocado en una meta: convertirme en alguien que Ricardo no pudiera ignorar, alguien que lamentaría haber cortado de su vida. La obsesión comenzó a tomar forma, una fuerza imparable que me empujaba hacia adelante. Mis manos se movían solas, tecleando líneas de código hasta el amanecer, mientras el café frío se acumulaba a mi lado. Cada fallo, cada error, no era un tropiezo, sino una lección que me acercaba más a mi objetivo.
No había tiempo para el ocio, para los amigos, ni siquiera para la familia que aún me quedaba. La imagen de Ricardo, su rostro endurecido por la ira y el desprecio, era el motor que impulsaba cada una de mis acciones. Quería que viera lo que había desechado, que sintiera el peso de su error. La obsesión me consumía, pero también me forjaba. Aprendí a programar, a analizar mercados financieros, a entender cómo se movían las grandes empresas. Cada libro de negocios que devoraba, cada tutorial de programación que completaba, era un ladrillo más en el imperio que silenciosamente construía. Mi mente, antes dispersa, se había convertido en un arma afilada, enfocada únicamente en la venganza. No era una venganza impulsiva, sino una meticulosa y calculada. El insomnio se volvió mi compañero, las ojeras, una medalla de honor. No importaba el cansancio ni la soledad. Mi único propósito era ascender, superar cualquier expectativa, y demostrarle a Ricardo que se había equivocado al creer la mentira de Sofía. Quería que el día de mi regreso fuera una bofetada para él, un recordatorio constante de su traición. Sabía que el camino sería largo, pero cada paso me acercaba más a ese momento. La obsesión se apoderó de cada fibra de mi ser. El éxito no era solo una meta profesional, era mi arma, mi venganza silenciosa. Los fines de semana no existían, las vacaciones eran un lujo que no podía permitirme. Cada ascenso, cada trato cerrado, cada peso ganado, era un clavo más en el ataúd de la mentira de Sofía y la traición de Ricardo. Recordaba vívidamente la mirada de desprecio de ella, la facilidad con la que él me desechó, y eso alimentaba mi fuego interno. Pasaron los años y mi nombre, Alejandro, comenzó a resonar en los círculos empresariales de México. De un día para otro, el becario invisible se convirtió en el CEO de una de las empresas tecnológicas más innovadoras del país. Mis decisiones movían mercados, mis inversiones creaban imperios, pero ni todo el dinero del mundo podía borrar el vacío que Ricardo había dejado. La herida seguía abierta, recordándome el propósito de mi ascenso. Un día, mientras revisaba una lista de empresas en declive para una posible adquisición, un nombre saltó a la vista, deteniendo mi respiración. Constructora del Valle, Ley. Era la empresa familiar de Ricardo, el legado de mi padre, ahora tambaleándose al borde de la quiebra. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. El universo, al parecer, tenía un sentido del humor retorcido. La justicia no solo llamaba a mi puerta, sino que me entregaba las llaves para entrar. La oportunidad, que había anhelado durante casi una década, estaba frente a mí servida en bandeja de plata. No era solo una adquisición de negocios. Era la culminación de mi promesa, el momento de confrontar a Ricardo con la realidad de su error. Sentí una mezcla de adrenalina y una fría determinación. Este sería mi golpe maestro, el que finalmente pondría fin a 9 años de resentimiento. La reunión se sentía como un combate de boxeo, cada palabra un golpe, cada silencio una estrategia. Ricardo estaba sentado al otro lado de la mesa, su rostro una máscara de confusión y luego, de incredulidad. No había visto a mi hermano en casi una década, y el hombre frente a mí era una sombra de lo que recordaba. El tiempo había tallado líneas de preocupación en su frente, y sus ojos, antes tan seguros, ahora mostraban una mezcla de cansancio y una incipiente desesperación. Los abogados presentaron los términos. Mi compañía, la misma que yo había construido desde cero, estaba a punto de adquirir la suya. Ricardo intentó negociar, su voz temblaba ligeramente mientras enumeraba los logros de su empresa, los años de esfuerzo. Yo solo lo observaba, mi propio corazón latiendo con una mezcla extraña de triunfo y una punzada de algo indefinido. Este era el momento de la justicia, el punto de inflexión que había prometido. Finalmente la verdad se derramó. Revelé la historia de Sofía, cómo su mentira había destrozado nuestra familia, cómo Ricardo me había desterrado de su vida sin una segunda mirada. La incredulidad se convirtió en una furia silenciosa en su rostro. Sus ojos se fijaron en los míos, buscando una respuesta, una negación, algo que desmintiera mis palabras. Pero yo solo le ofrecí la fría y dura verdad. El silencio en la sala era ensordecedor, solo roto por el tic-tac implacable de un reloj de pared. La máscara de Ricardo se resquebrajó, revelando el dolor de una traición doble. La máscara de Ricardo no solo se resquebrajó, se hizo añicos ante mis ojos. Su rostro, antes tan arrogante, se contrajo en una mueca de dolor y confusión. Sofía.
¿Me engañó? Susurró, la voz apenas un hilo, como si la realidad que le presentaba fuera demasiado monstruosa para ser articulada. No había triunfo en mi corazón, solo el eco hueco de años de resentimiento. Le entregué el sobre con las pruebas definitivas. Estados de cuenta, grabaciones de llamadas, incluso fotos de Sofía en un resort de lujo con el verdadero estafador, un hombre que ni siquiera era mexicano, sino un vividor que conoció en un viaje de negocios. Ricardo se desplomó en la silla, las hojas temblaban en sus manos. La verdad lo golpeó con la fuerza de un huracán. No era solo la estafa, era la humillación pública, la traición de la mujer por la que me había desechado. Levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez en 9 años vi algo diferente al desprecio, vi arrepentimiento. Alejandro. ¿Por qué hiciste esto? Preguntó, no con enojo, sino con una profunda tristeza. Porque me debías una verdad, Ricardo. Porque me quitaste 9 años de mi vida por una mentira, por una mujer que te usó, respondí, mi voz firme pero sin el veneno que antes la habitaba. No busqué su perdón ni el mío. Solo nos miramos, dos hermanos rotos por una traición ajena, por decisiones que no podíamos deshacer. La venganza no me trajo la paz que esperaba, pero la verdad, por fin, nos había liberado a ambos de la oscuridad. La compra de su empresa no fue un acto de poder, sino la culminación de una búsqueda de justicia que, irónicamente, nos devolvió algo más valioso, la oportunidad de empezar a sanar. El silencio en la sala de juntas era ensordecedor. La mirada de mi hermano, antes llena de desprecio, ahora era una mezcla de incredulidad y miedo. Mi propuesta era clara: o vendía su parte de la empresa, o yo la adquiría a un precio que él no podría rechazar. La humillación en sus ojos era el reflejo de 9 años de mi propio dolor. Recordé las palabras de su esposa, basura, resonando en mi mente. Esa noche, brindé con tequila por la justicia, no por la venganza. Comprar su parte de la empresa no fue solo una transacción. Fue la culminación de mi obsesión, el fin de una era de resentimiento. Él, que una vez me había cortado de su vida, ahora me miraba desde abajo. La victoria no se sintió dulce, sino más bien agridulce, como un buen mole poblano. Complejo, con capas de sabor. Aprendí que el éxito es la mejor venganza, pero la paz interior, esa sí es la verdadera recompensa. Mi camino fue largo, lleno de espinas, pero al final encontré mi propio rancho.